Hay momentos en la vida en que todo parece derrumbarse. Sientes que has caído sin fuerzas para levantarte, que el peso de las derrotas te aplasta, que el camino se vuelve oscuro y sin sentido. Es en esos instantes cuando más necesitamos una voz que nos recuerde que caer no es el final, que la derrota no define quiénes somos, y que la fortaleza interior puede emerger de las cenizas de la desesperanza. Los estoicos, hace siglos, enfrentaron las mismas tormentas internas, y nos dejaron un legado profundo, lleno de lecciones que no solo consuelan, sino que transforman. Este video es un viaje por esas enseñanzas, un llamado para aquellos que se sienten derrotados, para quienes buscan no solo sobrevivir, sino levantarse con dignidad y poder renovado. Aquí encontrarás la sabiduría para enfrentar la adversidad, la claridad para reencontrar tu fuerza y el coraje para seguir adelante, porque, aunque te sientas derrotado hoy, la filosofía estoica te invita a recordar: la verdadera derrota está en rendirse, y la verdadera victoria está en levantarse. La derrota no es el fin, sino una parte del camino. Caer no significa fracasar. Caer es una experiencia humana inevitable. Séneca nos recuerda: no es que hayamos sido derrotados, sino que no hemos decidido levantarnos. La derrota es una página en la historia, no el cierre del libro. Es un momento para aprender, para reflexionar y para crecer. Los grandes estoicos vieron la caída como una oportunidad para evaluar, para ajustar el rumbo, para fortalecer el espíritu. No te defines por tus derrotas, sino por la respuesta que das a ellas. En el vasto paisaje de la vida, la derrota es una sombra que a todos nos alcanza en algún momento. Puede manifestarse como un fracaso, una pérdida, un sueño que se desvanece o una esperanza rota. Y en esos instantes, cuando la derrota nos envuelve, la mente se llena de dudas, el alma se siente cansada, y la tentación de rendirse se vuelve casi irresistible. Pero los sabios estoicos nos enseñan que la derrota, aunque dolorosa, no es una señal de que todo ha terminado, no es un punto final escrito con tinta indeleble, sino una pausa en el sendero, un recodo en la ruta que invita a mirar hacia adelante con nuevos ojos. Séneca, con su mirada penetrante, nos recuerda que lo que verdaderamente determina nuestro destino no es la caída, sino la voluntad de levantarnos después, porque caer es humano, inevitable, pero quedarse en el suelo es una elección. Esta distinción es fundamental. La vida no se trata de evitar las derrotas, sino de aprender a atravesarlas, a extraer de ellas las lecciones ocultas que fortalecen el espíritu. Cuando aceptamos que la derrota es parte del camino, comenzamos a verla no como un castigo, sino como un maestro severo que nos enseña sobre nuestros límites, nuestras debilidades y, sobre todo, sobre nuestra capacidad de resistencia. Imagina a un navegante en medio del océano. Las tormentas lo azotan, las olas lo derriban, y a veces su barco parece a punto de hundirse, pero cada vez que toca fondo, recoge las fuerzas para subir de nuevo a la cubierta, reajusta sus velas, y sigue adelante, guiado por la esperanza y la experiencia acumulada. Así es la derrota, no un naufragio definitivo, sino un momento para aprender a navegar con más sabiduría. Además, la derrota nos obliga a confrontar la realidad con honestidad. Nos despoja de falsas ilusiones y nos invita a mirar nuestra vida con claridad, sin máscaras ni autoengaños. Esta claridad es el primer paso hacia la transformación verdadera. Por eso, en lugar de temer a la derrota, deberíamos abrazarla como un paso necesario en el camino hacia la fortaleza interior. Los estoicos nos recuerdan que la adversidad revela el temple del alma. En la fragua del sufrimiento se forjan los caracteres más resistentes. Finalmente, comprender que la derrota no es el fin sino parte del camino nos libera del miedo paralizante. Nos invita a levantarnos una y otra vez, con la certeza de que cada caída es una oportunidad para renacer más fuertes y sabios. Porque en la historia de la vida, la verdadera victoria no se mide por la ausencia de derrotas, sino por la capacidad de levantarse siempre, sin importar cuántas veces el mundo nos derribe. La fortaleza interior es tu mayor recurso cuando sientes que el mundo se derrumba.
Solo hay una fortaleza que permanece firme, la de tu mente. Epicteto enseñaba, no, son las circunstancias las que nos destruyen, sino cómo las interpretamos. Tu poder está en controlar tu juicio, en elegir tu actitud. La fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Cultiva tu mente como un guerrero que se prepara para la batalla, no con armas externas, sino con disciplina, serenidad y valor. Aprende a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Esta distinción es la base para no ser esclavo de las derrotas. Lo que depende de ti es tu voluntad, tus decisiones, tus esfuerzos. Lo que no depende de ti son los resultados, la opinión de otros, las circunstancias externas. No te desgastes intentando controlar lo que está fuera de tu alcance. Enfoca tu energía en actuar con integridad y perseverancia, sin apego a los frutos inmediatos. Una de las lecciones más esenciales y transformadoras de la filosofía estoica es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Esta separación puede parecer sencilla, pero en la práctica, es un desafío profundo que requiere introspección, disciplina y honestidad consigo mismo. Epicteto, el esclavo que alcanzó la sabiduría, nos dejó esta enseñanza fundamental. No son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esta frase esconde un secreto poderoso. Nuestra paz interior depende de comprender que podemos cambiar y que debemos aceptar. Primero, debemos mirar con claridad lo que depende exclusivamente de nosotros. Esto incluye nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestra voluntad. Todo aquello que nace dentro de nosotros, que es fruto de nuestra elección consciente, forma parte del terreno que podemos cultivar y transformar. En cambio, hay un vasto territorio que está fuera de nuestro alcance, las acciones de otras personas, el paso del tiempo, las circunstancias externas, los eventos fortuitos. Intentar controlar lo que no depende de nosotros es como intentar detener el viento con las manos. Solo nos desgasta, nos frustra y nos aleja de la serenidad. Cuando aprendemos a enfocar nuestra energía únicamente en lo que sí podemos cambiar, liberamos a nuestra mente de preocupaciones inútiles. Nos volvemos dueños de nuestro estado interior, aun cuando el mundo exterior sea incierto y adverso. Esta distinción es la base para vivir con ecuanimidad, sin caer en la ansiedad ni la desesperación. Además, entender esta diferencia nos ayuda a aceptar con serenidad lo que no podemos modificar, sin resignación pasiva, sino con un acto consciente de sabiduría. Por ejemplo, no podemos controlar que la vida nos presente obstáculos o pérdidas, pero sí podemos elegir cómo responder a ellos. Podemos optar por la ira, la tristeza prolongada o la aceptación valiente. Esta elección, que está en nuestras manos, define la calidad de nuestra experiencia. Aprender esta distinción también nos protege de la frustración y el resentimiento. Cuando exigimos que el mundo sea distinto a como es, nos convertimos en víctimas de nuestra propia rigidez. Pero si reconocemos que muchas cosas están fuera de nuestro control, evitamos desgastarnos en luchas inútiles. Epicteto sintetiza esta enseñanza en una invitación clara: procura no tener deseos sobre lo que no depende de ti, y no lamentes lo que no puedes evitar. Esta es una invitación a la libertad interior, a no dejar que las circunstancias externas gobiernen nuestra paz. Cuando logramos vivir con esta conciencia, nos volvemos invulnerables a muchas de las tempestades emocionales que antes nos dominaban. Por último, esta distinción es una herramienta práctica para la acción efectiva. Nos permite invertir nuestro tiempo y energía en aquello que realmente puede transformar nuestra realidad. Nos impulsa a actuar con sabiduría, a ser responsables de nuestra vida y a soltar la carga de lo que no nos corresponde. Así, el arte estoico de distinguir entre lo que depende de ti y lo que no es un camino hacia la tranquilidad, la libertad y la fortaleza. Un faro que ilumina en medio de la tormenta, recordándonos siempre dónde reside nuestro verdadero poder. La adversidad es el fuego que forja al carácter. Marco Aurelio, que gobernó con sabiduría en tiempos difíciles, escribió: la dificultad muestra lo que los hombres son,
Las pruebas no solo desafían, sino que revelan y fortalecen. Cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar paciencia, coraje y resiliencia. Abraza la adversidad como un maestro duro pero justo que moldea tu carácter. La importancia de la perspectiva y el desapego cuando todo parece perdido. La manera en que miras la situación puede transformar tu experiencia. Los estoicos enseñan a no aferrarse a lo que se pierde, sino a aceptar el cambio con serenidad. La perspectiva correcta libera del sufrimiento inútil. Séneca aconsejaba: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Aprende a valorar lo esencial y a soltar lo que no suma. La práctica diaria de la resiliencia no surge de la noche a la mañana. Es un músculo que se fortalece con el tiempo y la práctica constante. Los estoicos recomendaban ejercicios diarios de reflexión, meditación y autoevaluación. Dedica tiempo cada día para examinar tus pensamientos, reconocer tus emociones y reenfocar tu voluntad. Pequeños actos de disciplina te llevarán a grandes victorias internas. La muerte de los miedos para renacer. El miedo a la derrota, al fracaso o al rechazo paraliza. Pero la sabiduría estoica nos invita a enfrentar esos miedos con valor. Marco Aurelio escribió: vive cada día como si fuera el último. Esta conciencia libera y permite vivir sin cadenas mentales. Enfrentar la muerte, o la idea de la misma, nos enseña a vivir plenamente y sin temor a caer. Levántate con propósito y sentido. No basta con levantarse, es necesario hacerlo, con un propósito claro. Los estoicos nos recuerdan que la vida cobra sentido en la acción virtuosa. Encuentra tu norte, tu misión interna, y deja que sea la luz que guíe cada paso. Así, cada caída será solo un descanso en el camino hacia tu verdadera grandeza. Si hoy te sientes derrotado, recuerda que la derrota no es el final, es solo un capítulo, una estación en el viaje. Las lecciones estoicas te invitan a mirar la adversidad con otros ojos, a encontrar en tu interior la fuerza para levantarte y a caminar con dignidad hacia el futuro, porque la verdadera grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Que estas palabras sean un faro en tu oscuridad, una mano amiga que te impulse a seguir. No estás solo, la sabiduría antigua camina contigo, y la vida, aunque dura, también es un regalo. Levántate, el camino continúa. Hay momentos en los que confiar parece una debilidad, cuando la traición nos alcanza, cuando la decepción llega sin avisar, o cuando el mundo se vuelve incierto. Entendemos una lección dura pero necesaria: confiar sin sabiduría es abrir la puerta al dolor. Los estoicos no nos enseñaron a desconfiar de todo, sino a observar con claridad, a entender que la confianza ciega es un riesgo, y que para proteger el alma, hay que caminar con prudencia. En este video, exploraremos 7 verdades estoicas que funcionan como una armadura, no para cerrarte al mundo, sino para que sepas cómo caminar entre sus sombras sin perder la luz que hay en ti. 1. La naturaleza humana es compleja, no esperes coherencia donde hay contradicción. Epicteto decía: no esperes que los hombres actúen siempre conforme a lo que tú consideras correcto, espera que actúen como son. Muchos confían porque creen que el mundo sigue una lógica justa, pero la realidad es que las personas actúan por miedo, deseo, ego, ignorancia, y pocas veces por virtud. Comprender esto no es volverse cínico, es volverse lúcido. No todos los que te sonríen te desean bien, no todos los que te ayudan lo hacen por bondad. A veces, lo hacen por conveniencia, por imagen, por interés. El error no está en confiar, sino en no ver. Los estoicos proponían una mirada profunda, observar a las personas como son, no como quisiéramos que fueran. Y una vez que entendemos su naturaleza, podemos protegernos sin cerrar el corazón, actuar con prudencia, mantener la distancia justa. Hay una idea silenciosa que habita en muchas personas, la esperanza de que los demás actúen con lógica, con gratitud, con rectitud, que si tú eres honesto, los demás también lo serán, que si tú das, recibirás, que si tú te esfuerzas por hacer lo correcto, el mundo te lo compensará. Pero esa expectativa, tan natural y tan humana, es precisamente el origen de muchas heridas.
Epicteto lo entendía con una claridad que todavía resuena hoy, cuando el cuervo grazna: no te enfadas porque no canta como el ruiseñor. Entonces, ¿por qué te enojas cuando un hombre actúa según su naturaleza? El problema no es que la gente nos decepcione, el problema es que esperamos que sean otra cosa. La naturaleza humana no es una línea recta, es una mezcla de contradicciones, impulsos, temores, necesidades, traumas, máscaras. La misma persona que hoy te abraza, mañana puede herirte, no por maldad, necesariamente, sino porque está atrapada en sus propias sombras. Confiar ciegamente en que las personas actuarán con coherencia es exigirles algo que ni siquiera nosotros podemos cumplir todo el tiempo, porque tú también has fallado, tú también has cambiado de opinión, tú también has dicho una cosa y hecho otra. Así de complejo es el ser humano. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, lo escribió con serenidad: cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo: hoy encontraré a alguien entrometido, ingrato, arrogante, deshonesto, celoso y antipático, porque ignoran el bien y el mal. Él no lo decía con rencor, sino con aceptación, con realismo, con sabiduría. Comprender la complejidad de los otros no es volverse paranoico ni distante, es ver con profundidad, es dejar de poner sobre los demás el peso de nuestras expectativas, es no exigir coherencia perfecta en un mundo donde reina la contradicción. Y no se trata de justificar la traición, la injusticia o la hipocresía. Se trata de no quedarte atrapado en la sorpresa, en la indignación constante, en el resentimiento, porque cuando entiendes que la naturaleza humana es imperfecta por definición, empiezas a ver con más compasión y con más prudencia. Protegerte del mundo, desde el estoicismo, no significa cerrarte, significa despertar, significa saber con quién hablas, reconocer señales, escuchar entre líneas, y aceptar que hay quienes aún no han recorrido el camino que tú ya comenzaste. Cuando entiendes esto, dejas de exigir y empiezas a elegir con quién compartes tu tiempo, a quién le entregas tu confianza, y, sobre todo, a quién dejas entrar en tus pensamientos. En lugar de sufrir porque las personas no cumplen con tu visión ideal, aprendes a cultivar tu estabilidad desde dentro, porque sabes que esperar coherencia perfecta en el mundo es como esperar que el mar no tenga olas. Es en esa aceptación profunda donde nace la verdadera fortaleza. No necesitas que los demás cambien para estar en paz. Tu equilibrio ya no depende de su consistencia, sino de tu claridad. 2. No le entregues tu paz al juicio de los demás. Marco Aurelio escribió: si buscas lo que es honorable en los ojos de los demás, te harás prisionero de su aprobación. Confiar demasiado en la validación externa es ceder el poder sobre tu alma. Hoy, vivimos en una época donde la opinión ajena pesa más que la propia conciencia. Se confía en las redes, en los aplausos, en la imagen, y se olvida el juicio interno. El estoico no desprecia a los demás, pero sabe que su valor no depende de lo que otros piensen, porque lo que otros ven es apenas una sombra de lo que uno realmente es. Protegerte del mundo significa cultivar una independencia silenciosa, ser capaz de caminar recto aunque nadie lo vea, confiar más en tu carácter que en tu reputación. La confianza mal colocada en la mirada ajena destruye la identidad, y no hay nada más valioso que mantenerte fiel a ti mismo. 3. La decepción nace de tus propias expectativas. Seneca advertía: esperamos que las cosas sucedan como queremos, y sufrimos cuando no ocurre así. La confianza excesiva en los resultados, en las promesas, en los planes, crea una ilusión que puede quebrarse en cualquier instante. No es el mundo el que nos decepciona, somos nosotros los que, al construir castillos en el aire, terminamos atrapados bajo sus escombros. Los estoicos enseñaban a desear menos y observar más, a confiar no en el resultado, sino en el esfuerzo, no en lo prometido, sino en lo que está bajo tu control. Cuando entiendes esto, ya no esperas que el mundo sea perfecto. Aceptas su inestabilidad, te preparas para el cambio, para la pérdida, para la impermanencia, y en esa preparación, encuentras libertad. 4. La confianza ciega debilita tu discernimiento. Confiar sin cuestionar es como caminar con los ojos
vendados en un terreno lleno de espinas. Los estoicos no desconfiaban por hábito, sino por sabiduría. Ellos sabían que la mente debía entrenarse para ver más allá de las apariencias, que el juicio debía afilarse como una espada, porque no todo lo que brilla es oro, no toda palabra amable viene del corazón, no todo líder merece seguirse. La confianza debe construirse con observación, con experiencia, con tiempo. Confiar demasiado rápido es abandonar el criterio. Protegerte del mundo es recordar que incluso la buena intención puede llevarte al error si no viene acompañada de comprensión, y que el discernimiento no es frialdad, sino el arte de ver con claridad. Hay una forma de confianza que no nace de la sabiduría, sino de la necesidad, de una urgencia silenciosa por sentirnos seguros, por creer que alguien más sabe lo que nosotros no sabemos, que alguien más no nos va a fallar, que alguien más nos va a cuidar del mundo y de nosotros mismos. Pero esa clase de confianza, ciega, rápida, sin reflexión, es peligrosa. Epicteto decía, cuando confíes, confía con cautela. El juicio es el guardián del alma. No se trata de volverte desconfiado, paranoico o frío, sino de entender que confiar sin discernir es como dejar la puerta abierta en medio de la noche, esperando que nadie entre con malas intenciones. La confianza sin discernimiento no es virtud, es abandono de la responsabilidad, es dejar de ver, dejar de escuchar, dejar de pensar, con la esperanza de que el otro hará lo correcto por ti. Y el problema no es solo lo que los otros hagan, sino lo que tú dejas de hacer. Cuando confías, sin hacer preguntas, sin observar, sin poner límites, tu mente se vuelve perezosa, tu intuición se atrofia, tu juicio se debilita, y, lo más grave, te vuelves vulnerable a las manipulaciones más suaves, aquellas que no vienen con gritos, sino con halagos. Los estoicos enseñaban que el alma debía estar alerta, que el discernimiento no era una opción, sino un deber, que la lucidez es una forma de respeto hacia uno mismo, porque confiar es dar acceso, es abrir el alma, el tiempo, la energía, y si no sabes a quién le estás dando esa llave, no es el otro quien tiene la culpa, es tu falta de conciencia. Séneca advertía, a quien das tu oído, le das el poder de envenenar tu mente, y no se refería solo a los mentirosos, sino también a los halagadores, a los seductores, a los que saben decir lo que uno quiere escuchar, porque muchas veces, la confianza no se gana con hechos, sino con palabras dulces que tranquilizan el ego. El estoico aprende a ver más allá de la superficie, no por desconfianza crónica, sino porque ha sido herido, y ha aprendido, porque ha vivido la traición, y ha decidido no volverse amargo, sino más sabio. Discernir es observar cómo actúa una persona cuando no tiene nada que ganar. Es ver si sus acciones son constantes, si sus palabras se alinean con sus decisiones. Es no caer en el hechizo de la primera impresión. Es darte tiempo, es darte valor. La confianza no se niega, se gana, y cuando aprendes a colocarla en las personas correctas, tu vida se llena de fuerza. Pero cuando la entregas al azar, a la prisa, al deseo de conexión, terminas confundido, usado, herido. Así que protege tu discernimiento como una joya, porque no se trata de confiar menos, trata de confiar mejor. Y eso solo lo logra quien ha hecho del juicio una virtud, y no un estorbo, quien se ha permitido mirar el mundo tal como es, y no como quisiera que fuera. 5. Tu bienestar no debe depender de factores externos. Epicteto fue claro, si quieres ser invulnerable, no te involucres en lo que no depende de ti. Muchos confían en que la vida los tratará bien si hacen lo correcto, pero el mundo no está hecho para complacernos. Está hecho de caos, de azar, de condiciones cambiantes. Confiar en que el exterior te dará paz es construir tu vida sobre arena. El estoicismo propone otra base, tu interior. Tu bienestar debe ser una decisión, no una consecuencia. No confíes en que el día será perfecto. Confía en tu capacidad de responder con entereza cuando no lo sea. No pongas tu alegría en manos de otra persona. Ponla en tu capacidad de vivir con virtud. Esa es la verdadera protección, no depender de nada que pueda serte arrebatado. 6.
El mundo no siempre te devolverá lo que das. Muchos creen que si actúan con bondad, recibirán bondad, que si aman, serán amados, que si entregan su lealtad, les será devuelta. Pero la vida no sigue reglas de correspondencia. Los estoicos comprendían esto profundamente. Por eso, no actuaban por recompensa, sino por principio. Marco Aurelio escribió: haz el bien y sigue adelante, como la vid que da su fruto, y no pide nada a cambio. No confíes en que los demás te pagarán con la misma moneda. Haz lo correcto porque es lo que tu alma necesita, porque es tu naturaleza, pero protege tu corazón de la ingenuidad. Da con sabiduría, ama sin perderte, ayuda sin esperar devolución. Esa es la paradoja estoica: dar sin depender, entregar sin exponerte, confiar en tu virtud, no en el resultado. 7. La verdadera confianza nace de conocerte a ti mismo al final. El único refugio seguro no es una persona, una promesa, ni una estructura externa, es tu propia alma. Los estoicos pasaban más tiempo observándose a sí mismos que observando al mundo, porque entendían que la confianza más valiosa es la que depositas en tu carácter, en tu templanza, en tu capacidad de resistir y adaptarte. Cuando te conoces, sabes hasta dónde puedes llegar, sabes lo que te puede romper, y lo que no, sabes cuándo callar, cuándo alejarte, cuándo actuar con firmeza. Esa autoconfianza estoica no se expresa en gritos ni en arrogancia, se expresa en una calma inquebrantable, porque quien confía en sí mismo, ya no necesita la aprobación del mundo. Quien ha cultivado su fortaleza interior, no teme a la traición externa, y quien ha encontrado claridad en su interior, puede caminar incluso en la oscuridad sin perder el rumbo. El estoicismo no propone una desconfianza amarga, sino una lucidez protectora. Estas 7 verdades son anclas para no dejarte arrastrar por el caos, ni ser herido por quienes no conocen la profundidad de tu alma. Recuerda siempre, no se trata de cerrar el corazón, sino de templarlo. No se trata de dejar de amar, sino de amar con sabiduría. No se trata de ver enemigos donde no los hay, sino de ver la realidad con los ojos bien abiertos. Confía, pero no demasiado. Observa y comprende. Protégete, sin endurecerte, porque el mundo es incierto, pero tú puedes aprender a ser firme como una roca en medio del mar. Hay momentos en los que confiar parece una debilidad, cuando la traición nos alcanza, cuando la decepción llega sin avisar, o cuando el mundo se vuelve incierto. Entendemos una lección dura pero necesaria: confiar sin sabiduría es abrir la puerta al dolor. Los estoicos no nos enseñaron a desconfiar de todo, sino a observar con claridad, a entender que la confianza ciega es un riesgo, y que para proteger el alma, hay que caminar con prudencia. En este video, exploraremos 7 verdades estoicas que funcionan como una armadura, no para cerrarte al mundo, sino para que sepas cómo caminar entre sus sombras sin perder la luz que hay en ti. 1. La naturaleza humana es compleja, no esperes coherencia donde hay contradicción. Epicteto decía: no esperes que los hombres actúen siempre conforme a lo que tú consideras correcto, espera que actúen como son. Muchos confían porque creen que el mundo sigue una lógica justa, pero la realidad es que las personas actúan por miedo, deseo, ego, ignorancia, y pocas veces por virtud. Comprender esto no es volverse cínico, es volverse lúcido. No todos los que te sonríen te desean bien, no todos los que te ayudan lo hacen por bondad. A veces, lo hacen por conveniencia, por imagen, por interés. El error no está en confiar, sino en no ver. Los estoicos proponían una mirada profunda, observar a las personas como son, no como quisiéramos que fueran. Y una vez que entendemos su naturaleza, podemos protegernos sin cerrar el corazón, actuar con prudencia, mantener la distancia justa. Hay una idea silenciosa que habita en muchas personas, la esperanza de que los demás actúen con lógica, con gratitud, con rectitud, que si tú eres honesto, los demás también lo serán, que si tú das, recibirás, que si tú te esfuerzas por hacer lo correcto, el mundo te lo compensará. Pero esa expectativa, tan natural y tan humana, es precisamente el origen de muchas heridas. Epicteto lo entendía con una claridad que todavía resuena hoy, cuando el cuervo grazna:
No te enfadas porque no canta como el ruiseñor. Entonces, ¿por qué te enojas cuando un hombre actúa según su naturaleza? El problema no es que la gente nos decepcione. El problema es que esperamos que sean otra cosa. La naturaleza humana no es una línea recta. Es una mezcla de contradicciones, impulsos, temores, necesidades, traumas, máscaras. La misma persona que hoy te abraza, mañana puede herirte. No por maldad, necesariamente, sino porque está atrapada en sus propias sombras. Confiar ciegamente en que las personas actuarán con coherencia es exigirles algo que ni siquiera nosotros podemos cumplir todo el tiempo, porque tú también has fallado, tú también has cambiado de opinión, tú también has dicho una cosa y hecho otra. Así de complejo es el ser humano. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, lo escribió con serenidad. Cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo, hoy encontraré a alguien entrometido, ingrato, arrogante, deshonesto, celoso y antipático, porque ignoran el bien y el mal. Él no lo decía con rencor, sino con aceptación, con realismo, con sabiduría. Comprender la complejidad de los otros no es volverse paranoico ni distante, es ver con profundidad. Es dejar de poner sobre los demás el peso de nuestras expectativas. Es no exigir coherencia perfecta en un mundo donde reina la contradicción. Y no se trata de justificar la traición, la injusticia o la hipocresía. Se trata de no quedarte atrapado en la sorpresa, en la indignación constante, en el resentimiento. Porque cuando entiendes que la naturaleza humana es imperfecta por definición, empiezas a ver con más compasión y con más prudencia. Protegerte del mundo, desde el estoicismo, no significa cerrarte, significa despertar, significa saber con quién hablas, reconocer señales, escuchar entre líneas, y aceptar que hay quienes aún no han recorrido el camino que tú ya comenzaste. Cuando entiendes esto, dejas de exigir y empiezas a elegir con quién compartes tu tiempo, a quién le entregas tu confianza, y, sobre todo, a quién dejas entrar en tus pensamientos. En lugar de sufrir porque las personas no cumplen con tu visión ideal, aprendes a cultivar tu estabilidad desde dentro, porque sabes que esperar coherencia perfecta en el mundo es como esperar que el mar no tenga olas. Es en esa aceptación profunda donde nace la verdadera fortaleza. No necesitas que los demás cambien para estar en paz. Tu equilibrio ya no depende de su consistencia, sino de tu claridad. 2. No le entregues tu paz al juicio de los demás. Marco Aurelio escribió, si buscas lo que es honorable en los ojos de los demás, te harás prisionero de su aprobación. Confiar demasiado en la validación externa es ceder el poder sobre tu alma. Hoy, vivimos en una época donde la opinión ajena pesa más que la propia conciencia. Se confía en las redes, en los aplausos, en la imagen, y se olvida el juicio interno. El estoico no desprecia a los demás, pero sabe que su valor no depende de lo que otros piensen, porque lo que otros ven es apenas una sombra de lo que uno realmente es. Protegerte del mundo significa cultivar una independencia silenciosa, ser capaz de caminar recto aunque nadie lo vea, confiar más en tu carácter que en tu reputación. La confianza mal colocada en la mirada ajena destruye la identidad, y no hay nada más valioso que mantenerte fiel a ti mismo. 3. La decepción nace de tus propias expectativas. Seneca advertía, esperamos que las cosas sucedan como queremos, y sufrimos cuando no ocurre así. La confianza excesiva, en los resultados, en las promesas, en los planes, crea una ilusión que puede quebrarse en cualquier instante. No es el mundo el que nos decepciona. Somos nosotros los que, al construir castillos en el aire, terminamos atrapados bajo sus escombros. Los estoicos enseñaban a desear menos y observar más, a confiar no en el resultado, sino en el esfuerzo, no en lo prometido, sino en lo que está bajo tu control. Cuando entiendes esto, ya no esperas que el mundo sea perfecto, aceptas su inestabilidad, te preparas para el cambio, para la pérdida, para la impermanencia, y en esa preparación, encuentras libertad.